En Cantares 1, el versículo 3, estamos notando que la tercera línea dice, por eso las doncellas te aman, en el contexto de hablar de la hermosura de Salomón y la fragancia de sus nombres. Eso nos lleva a pensar en la iglesia como una virgen o una doncella. Escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo describe la iglesia como una virgen pura y afirma que una de las metas de su ministerio apostólico era preparar a la iglesia para el día de su matrimonio con Cristo. Miren lo que leemos en 2 Corintios 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo que la iglesia es en su totalidad, cada miembro también lo debe ser, indicando que tenemos una gran responsabilidad como parte de la novia de Cristo en conservarnos puros, apartados del mundo y de la carne. En Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola tiene varias cosas importantes que enseñarnos acerca de la vida cristiana. En primer lugar, nos advierte del peligro del letargo espiritual, porque en esa parábola, al demorarse el esposo, todas las mujeres quedaron dormidas, no solo las 5 insensatas, como leemos en Mateo 25, versículo 5. Aunque Cristo nos exhorta a velar y orar, porque no sabemos en qué momento Él volverá. La triste realidad es que muchos creyentes sufren de este terrible letargo espiritual. Estamos medio dormidos en la vida cristiana. Ahora, en Cantar de Cantares, Salomón va a tratar este asunto en más detalle en capítulo 5, versículos 2 al 7, cuando presenta a la Sulamita en la cama, dormitando en el momento en que él llega a verla. La frase clave en Cantares 5 es, yo dormía, confiesa la Sulamita, pero mi corazón velaba. En términos teológicos, eso significa que la Sulamita representa al verdadero creyente, cuyo corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Ya no está muerto en sus delitos y pecados, como Pablo lo expresa en Efesios 2, versículo 1. Sin embargo, podemos estar dormitando espiritualmente y no tener ganas de levantarnos para tener comunión con el Señor. Es triste reconocer que hay muchos creyentes así en las iglesias, hijas e hijos de Dios que no tienen tiempo o que no dedican el tiempo necesario para desarrollar una vida de comunión íntima con el Señor. Esto nos lleva a una segunda advertencia, y es el peligro de perder o dejar el primer amor. En la parábola de las 10 vírgenes, cuando las 5 vírgenes prudentes escucharon la noticia que el novio iba a venir, ¿qué hicieron? Bueno, se emocionaron y se prepararon para recibirlo. Fueron a llenar sus lámparas de aceite. Sin embargo, al pasar los días, esa emoción empezó a menguar y cuando llegó la medianoche, se quedaron dormidas, juntamente con las vírgenes insensatas. Esto representa el peligro para el creyente de dejar su primer amor, dejar a un lado su pasión espiritual. La experiencia de Pedro en el huerto de Getsemaní es
otro claro ejemplo de este peligro. Recordemos que antes de la muerte de Cristo, Simón Pedro había pasado 3 años con el Señor y él pensó que lo amaba mucho. No obstante, cuando el Señor le pidió a Pedro que velara y orara, ¿qué hizo Pedro? Se quedó dormido. ¿Por qué? Porque le faltó ese amor apasionado por el Señor. Ese amor apasionado le hubiera ayudado a mantenerse despierto. Por eso cuando el Señor restaura a Pedro, ¿cuál fue la pregunta fundamental que le hizo? Pedro, ¿me amas? Una tercera lección de la parábola de las 10 vírgenes es que no todos en la iglesia han nacido de nuevo. En la parábola, cuando por fin llegó el novio, las 10 mujeres se levantaron, pero 5 no pudieron acercarse a la casa donde estaba el novio porque les faltaba aceite para sus lámparas. Las lámparas representan nuestra profesión de fe. Estas 5 vírgenes eran judías, estarían esperando al Mesías y como tal ilustran a personas hoy en día que van a la iglesia, profesan fe en el Señor. Sin embargo, esas 5 mujeres insensatas no tenían aceite para las lámparas. Y eso simboliza la falta del Espíritu Santo en las vidas de algunas personas que van a la iglesia. Porque es el Espíritu Santo lo único que puede darle brillo a sus lámparas y su profesión de fe para que sean eficaces. Por eso cuando llegaron a la casa donde estaba el novio y tocaron insistentemente a la puerta pidiendo entrada, la respuesta clara y contundente fue: de cierto os digo que no os conozco. Pobres vírgenes, tan insensatas. El novio las desconoció por completo. Ellas querían estar en las bodas, pero fue demasiado tarde. Esta parábola nos enseña que el único tiempo que tenemos para conocer al Señor y experimentar una verdadera conversión espiritual es mientras estamos con vida en la tierra. Porque después de la muerte o cuando venga el Señor, será demasiado tarde para buscar la salvación. Un verdadero creyente es una persona que es virgen, entre comillas. En términos espirituales, estas doncellas, de la cual leemos en Cantares 1:3, esta palabra doncellas también se traduce vírgenes y se aplica tanto a varones como a mujeres. La marca de una virgen es que se guarda para el matrimonio, ¿no es cierto? Sin embargo, no es suficiente ser vírgenes. Hay que también amar al Señor de todo corazón y estar ansiosos por su venida y el día de las bodas del Cordero. El Señor Jesús es el glorioso novio, nuestro Salomón, lleno de autoridad y majestad. Su nombre es como ungüento derramado. Por eso la iglesia virgen, las doncellas lo aman. Evaluemos nuestras vidas a la luz de las realidades que acabamos de estudiar. Pidamos al Señor que nos ayude a estar preparados para el día de la consumación de los tiempos. Padre Celestial, tu palabra nos dice que por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que podemos aprender a ir a la iglesia, podemos aprender a cantar las canciones, hasta podemos aprender a leer la Biblia y orar, pero solo el Espíritu Santo puede darnos vida espiritual.
Y Padre, esta reflexión nos desafía tremendamente. No queremos ser como esas vírgenes insensatas que cuando llegó el momento de la llegada del novio, no podían entrar porque no tenían aceite. Representa personas que no han nacido de nuevo. Padre, pedimos que examines nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Y si no es así, Padre, en tu amor y misericordia, haznos nacer de nuevo, llena nuestras vidas del Espíritu Santo, para que estemos bien preparados para el día de la segunda venida del Señor Jesús. Te lo pedimos en su nombre, Padre. Amén.